¿Cómo? ¡Artita! ¿Cómo? Artita perdía la bola, miraba y por bulería cantaba y bailaba y un trabalengua que nunca entendí mirando a la bola me decía así: quieto ahí, que ahora mismo te lo voy a decir. ¡Ole! Bueno, pues la verdad es que estoy muy contenta de contaros hoy cómo ha transcurrido este curso en cuanto a llevar a cabo, vivir y sentir el patrimonio a través del flamenco, que en nuestro instituto Elías Carlos Cano de Pedrera se llama Flamenco Vive y Siente. Este año le he tratado de dar un enfoque diferente, quería un producto final mucho más potente, más ambicioso. Lo hemos empezado un poco tarde y eso nos ha hecho ir un poco con contrarreloj a última hora del curso, pero no podemos estar más satisfechos con los resultados. Así que os cuento un poquito en qué consistía. Como coordinadora yo tenía que evaluar un poco qué planteaba el alumnado, qué planteaba el profesorado y al final lo que hemos decidido es grabar un disco como fruto de un concurso de letras flamencas al que había que ponerle una portada, fruto de un concurso de dibujo para crear esa portada de un disco flamenco. Teníamos también desde música varios proyectos en marcha, algunos en colaboración con la Peña, como nuestro ya tradicional, porque es creo su quinta o sexta edición para conmemorar el 16 de noviembre, el Día del Flamenco, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un taller de compases que nos impartió la Peña Flamenca en el mes de enero con la colaboración de Manuel Romero Alcante y de Eduardo Rebollar al toque, que hablaron súper bien de los distintos palos y los ritmos que llevan, los compases que tienen. También organizamos desde el Departamento de Música en el mes de abril y mayo un taller de cajón flamenco, puesto que el cajón flamenco es un instrumento que se presta mucho a que los niños y niñas lo puedan tocar sin tanto miedo como enfrentarse a las 6 cuerdas de una guitarra, ¿no? Entonces queríamos un taller práctico, también investigar un poquito sobre la historia del cajón flamenco. Ellos no sabían que lo descubrió en Perú Paco de Lucía, hemos investigado bastante sobre eso y luego ellos además han creado su propia infografía resumiendo toda la historia del cajón flamenco. Creemos que es una manera fácil de acercar a nuestro alumnado a la práctica instrumental del flamenco. Por otro lado, como actividad también evaluable en educación física, uno de los objetivos era que la primera letra ganadora, el primer tema que da nombre al disco, que se llama Alma Flamenca, pues fuese coreografiada, y así ha sido por la bailadora Carmen Álvarez, que en la distancia ha creado a petición mía unos videotutoriales que yo tengo disponibles en Classroom para que tanto desde educación física como desde música hayamos ensayado esos pasos de baile flamenco que lo hemos intentado hacer lo más simple posible, pero creemos que el alumnado de primero, que es quien finalmente ha grabado un flash mob en el Parque de las 13 Rosas, pues ha demostrado que el flamenco es asequible para cualquiera que le ponga un poquito de entusiasmo. Así que, bueno, aparte de esto, en otra dimensión muy diferente pero muy importante está la histórica. Por eso desde Geografía e Historia también mi compañera Anabel Montesinos me planteaba una gran idea que era la de estudiar memoria histórica y democrática para el mes de junio celebrar ese día 14, el Día de la Memoria, a través del estudio del romance de Juan García, que lo interpreta José Meneses, de Francisco Moreno Galván. Y bueno, como mi compañera es de la Puebla de Casalla, pues todo este romance tuvo su origen allí mismo, ¿no? En esa localidad. Así que, bueno, a través de este romance han podido investigar sobre la dictadura, sobre los asesinatos víctimas del franquismo, han podido investigar una historia que generalmente
se estudia de soslayo, un poco por encima, y entendemos que bueno, que es importante que los niños y niñas de hoy en día sepan más de lo que supimos la gente de mi generación, por ejemplo, porque yo este viernes cumplo 49 años y a mí en el colegio y en el instituto no me contaron que tuvimos 40 años de dictadura. No me contaron que teníamos fosas comunes que todavía están sin descubrir la inmensa mayoría. No nos contaron cosas que son fundamentales para saber qué nos precede, en qué tiempo nos movemos y cómo funciona la democracia o la falta de democracia. Así que fíjate, hemos utilizado el flamenco para aprender historia, y yo creo que los resultados finales, los productos finales de podcast, vídeos y tal, son altamente satisfactorios. La verdad es que cuando el alumnado se inspira, se siente emocionado con alguna temática, llega a ser súper creativo. Así que la verdad es que estamos concluyendo este proyecto ya a finales de curso y estamos muy satisfechos. A la clarita del día, qué valiente borrachera, qué valiente borrachera, y a la clarita del día, qué valiente borrachera, a la clarita del día, qué valiente borrachera. Para mí es el tercer año que coordino Vivir y Sentir el Patrimonio. El primer curso lo destiné a investigar sobre distintas dimensiones del patrimonio pedrereño. Y el proyecto se llamaba Ser de Pedrera significa, en el sentido de que tiene significado ser de Pedrera, y hicimos una amplia investigación para poner en valor tanto lo patrimonial como el patrimonio inmaterial. Bueno, hicieron una labor de investigación en distintas materias súper bonita y una colección de vídeos que tenemos en nuestro canal de YouTube bastante chulo. Pero el año pasado, yo que soy profesora de música, pues decidí meter por una de las ramas de Vivir y Sentir el Patrimonio, que era el flamenco. Sobre todo porque también aquí tenemos una peña flamenca extraordinaria, que es la de Manuel Romero, y tenemos ahí alguien o una institución con la que nos sentimos cada vez más hermanados, porque colaboran con todo aquello que le pedimos, al igual que el Ayuntamiento de Pedrera, y era la ocasión para profundizar en un arte que tiene que ver mucho con mi materia, con la música, y otras muchas dimensiones. El año pasado fue el primero, nos sirvió para tomar el pulso a lo que sabe el alumnado, lo que sabe la población de flamenco, que es bastante si lo comparas con otras poblaciones. Pero bueno, este año tenía yo la idea de que podíamos tener un producto final más ambicioso. Entonces la idea de grabar un disco era muy atractiva y lo hemos conseguido. De hecho, estamos tan satisfechos con el resultado que creo que de ahora en adelante este va a ser siempre el proyecto de Vivir y Sentir el Flamenco, aunque se vaya reformulando o mejorando algunas cuestiones. Sobre todo vamos a ganar en tiempo, porque este año hemos empezado prácticamente a finales de febrero, con lo cual hemos dispuesto de poco tiempo para materializar tantas dimensiones del proyecto. Ha sido complicado concluirlo, pero el próximo curso empezaremos seguramente desde septiembre u octubre, con lo cual terminaremos el proyecto mucho antes y no nos cogerá este agobio de final de curso que vivimos todos los años. Aunque aquí hay mucha afición al flamenco y el alumnado aquí es bastante abierto para escuchar distintos géneros musicales, algo que, como yo he trabajado en muchos centros en localidades distintas y lejanas unas de otras, tengo donde comparar. Y la verdad es que el alumnado aquí yo le pongo música clásica y es capaz de escucharlo con respeto y luego aplaudir incluso, espontáneamente. Pero es que si le pones flamenco, lo escuchan con el máximo respeto, porque saben que es algo suyo, algo propio. Pero no esperaban que le diésemos tanto peso
en lo que es su presencia en el instituto. Tanta movilización como han visto, tantos proyectos, un flash mob en las calles, grabar un disco, un concurso de letras, un concurso de dibujo, profundizar en la historia a través del flamenco. Yo creo que están un poco sorprendidos por ese peso que le estamos dando al flamenco, pero precisamente de eso trata un proyecto de innovación educativa. La verdad es que tenemos mucha suerte porque creemos que un instituto desarrolla su labor mucho mejor si trasciende las paredes del centro. Lo que nosotros pretendemos es crear redes y crear vínculos con otras entidades, con el ayuntamiento, con las asociaciones, con el AMPA, por supuesto con la Peña Flamenca, no puede ser de otro modo, y con otro tipo de asociaciones en otra serie de actividades con contenidos transversales del instituto, ¿no? Pero tenemos la suerte de que tenemos una Peña Flamenca que aquí se vuelca mucho con la difusión del flamenco entre los más jóvenes. Y es muy importante eso porque esa predisposición hace que cualquier cosa que le hemos pedido pues la han acogido con ganas, con entrega y han hecho posible, incluso haciendo malabares, porque no es fácil. Nosotros trabajamos en horario de mañana, Manuel Romero vino un día expresamente de Sevilla a grabar el tema, ese día era difícil cuadrar con Eligio Álvarez, que es el guitarrista de aquí de La Peña, no sé si hay más, pero sé que era él que iba a grabar. Yo busqué otro guitarrista que reside en mi pueblo, que es Niño Martín, que toca maravillosamente y bueno, conseguimos finalmente darle forma, pero con grandes esfuerzos. Tengo que agradecer, por supuesto, a Manuel Romero su disposición, a Juan José Monedero, el presidente, que me lo ha facilitado todo, por supuesto al técnico Pablo Corona, que ha grabado todo lo que yo le he pedido de audio, de vídeo, y sin él este proyecto no hubiera sido posible porque carecemos de los medios técnicos, ¿no? Tengo que agradecer a Francisco Gallardo que se haya prestado, que finalmente grabó 2 temas, el segundo premio y el tercero, La Soleá Niña y el Fandango Sevilla. Y por supuesto a Eligio Álvarez, que lo haya acompañado al toque. Tenemos mucha suerte de tener un pueblo tan dinámico como Pedrera y un tejido social y de asociaciones que bueno, que se implica en muchos proyectos. Así que bueno, yo estoy, la verdad, muy satisfecha. Bueno, pues una de las partes que más interesantes me parecen en el proyecto de Flamenco Vive y Siente, que trabajamos desde el año pasado en Vivir y Sentir el Patrimonio, uno de los proyectos de innovación de la Junta de Andalucía, ha sido la propuesta de mi compañera de Geografía e Historia, Anabel Montesino, que cuando le planteé cómo podíamos seguir profundizando en el flamenco a través de su asignatura, pues me planteó hacerlo a través de un martinete que se llama El Romance de Juan García, y a través de él iban a investigar sobre la memoria histórica y democrática. Y bueno, yo creo que lo mejor es que lo cuente ella. Lo hemos trabajado de una forma muy amplia. Empezamos trabajando la letra para ver el significado de todo lo que en ella Francisco Moreno Galván había reflejado y que tan magníficamente canta José Meneses. Y a raíz de ahí extrajeron ellos las ideas principales y empezamos a ver quién eran los maquis, que por aquí se les llamaban guerrilleros.
El tema, como a Juan García lo sacan de casa, lo llevan a un camino, una cuneta, lo asesinan allí. También estuvimos trabajando el tema de las fosas comunes, que entramos en una página de la Junta de Andalucía y vimos que aquí en Pedrera hay una fosa común. Ellos la localizaron, yo ahora mismo no sé exactamente dónde se encuentra, pero la localizaron. También estuvimos estudiando, como os he dicho, la figura de los maquis, de los guerrilleros. Han hecho entrevistas a sus abuelos, a personas mayores, y nos han contado cosas, pues la verdad que ponen los vellos de punta, de cómo fue aquella época. Hubo familiares que tuvieron que echarse al monte, como estos maquis. Hubo personas represaliadas, personas de aquí del pueblo, que a mujeres que le raparon la cabeza, le dieron aceite de ricino, la pasearon por el pueblo, que lo sacaron de su casa y estuvo meses sin saber la familia absolutamente nada. Entonces, a través de este romance, los alumnos pues han aprendido una parte de la historia que no se estudia en los libros de historia. Se suele estudiar la guerra civil, pero de una forma muy... o la república, más académica. Se estudia la dictadura, pero no se profundiza en el dolor que todo esto trajo y que dejó, porque muchos alumnos además decían: maestra, es que mi abuelo sabe cosas, pero mi abuelo no quiere contar nada. Digo, claro, es que todavía ese miedo sigue dentro. Entonces, pues yo creo que ha quedado un trabajo muy bonito y que además han aprendido muchísimo de eso. ¿Qué productos finales han realizado? Pues sí, mira, han realizado diferentes productos finales, entre ellos pues un vídeo interpretando la letra. Se han metido en el papel de los protagonistas, lo han reinterpretado magníficamente. La verdad que sí. Bueno, hay otro que es espectacular, porque han hecho un baile contemporáneo transmitiendo el dramatismo de la letra. Otros han hecho podcast analizando la situación de la letra y del contexto histórico. Total, unas maravillas. Vamos, no podemos ni imaginarnos la creatividad que tienen los alumnos de 14 y 15 años. De tercero de la ESO, que no lo he dicho, son los de tercero. Ya queréis, nadie me gana, porque queriendo pierdo yo el sentido. Yo creo que es que, en primer lugar, es que ellos no sabían que eso había ocurrido y que sus propios abuelos o bisabuelos lo habían pasado, porque en historia le podemos contar la Segunda Guerra Mundial, la invasión francesa, el Imperio Romano, sí, eso queda ahí, pero esto, que ellos conozcan todavía protagonistas vivos de lo que ha pasado, y las personas mayores también hablan mucho del hambre que pasaba, de la miseria que había, eso ellos no lo conocen. Entonces ellos le han dado valor a lo que tienen ahora y valoran la vida que han tenido sus abuelos. Entonces yo creo que sí, que han aprendido. Yo quería saber si tú estás de acuerdo con que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por supuesto. De hecho, el que se haya establecido el 14 de junio como el día para la celebración de la memoria histórica y democrática es muy importante, porque todo esto, bueno, te obligan por ley a recordar y ellos a investigar sobre lo que pasa. Si no, es que no lo conocen, es que no lo saben lo que es. Es que ese silencio fue impuesto a nuestros antepasados, fue impuesto porque quien hablaba lo pagaba bien caro. Entonces esa huella va pasando de generación en generación. Y yo a los alumnos les pregunté, porque como sabemos que hay ideologías de todo tipo, les pregunté si en casa habían hablado de esto que estábamos trabajando, si había algún pero en alguna familia, y todos me decían: no, maestra, ¿por qué? Si esto es historia, tendremos que conocerlo, ¿no? Digo, pues con eso me quedo yo. Compases de soleá, bulería por soleá, alegría. Con este compás se puede cantar todo ese tipo de palos. Bueno, ¿lo vemos? Vale.
hemos visto que tenemos 12 números. 12 números que son 12 palmas. El flamenco, pues yo creo que tuvo una muchísima importancia. Además, como vemos con esta canción y otros muchos autores, como también Manuel Gerena, lo utilizan como canción protesta. Fue un arma de lucha para luchar contra la dictadura, contra la represión, contra la falta de libertad. Y también como una forma de canalizar el dolor, porque había, por supuesto, censura, pero esa censura no impedía que la gente se lamentara cantando o tocando. Y el flamenco, Félix Grande, el poeta, es el que decía que era la canción protesta, no con estas palabras, pero una forma de rebeldía perdurable en el tiempo. Y decía una frase que a mí me impactó. A ver si te la paso para que la imitáis por televisión, porque creo que merece la pena. Pero que sin duda el arte siempre ha sido una forma de dar salida al dolor causado desde luego por las injusticias y las desigualdades. Yo tengo que decir que Anabel ha realizado un trabajo extraordinario. Yo he visto ya algunos de esos productos finales, estoy deseando de grabarlos para que tengamos una colección con este programa tan ambicioso que hemos diseñado este año, tan completo, interdisciplinar, desde distintas materias. Cristina, otra compañera de Geografía e Historia, también lo ha estado trabajando de manera diferente con el alumnado de cuarto, y yo creo que el aprendizaje va a dejar huella, no solo en el alumnado que lo ha trabajado, sino en el alumnado que venga detrás de ellos. Así que yo felicito a Anabel por el gran trabajo que ha realizado. Uno de los bloques, digamos, de la materia de lengua y literatura son los géneros literarios. Entonces el género lírico, pues el que nos ha servido, ¿no?, para introducir, de paso, aprenderlo antes, quizá un poquito antes de tiempo, porque digamos que en la planificación lo teníamos un poco más tarde, pero tampoco el orden ha alterado nada. Entonces aprendieron la métrica, lo que es la métrica literaria, aprendieron a medir versos, aprendieron el tipo de rima que existe y demás, y a partir de ahí los introducimos en lo que es la métrica cantada, que es la métrica flamenca, ¿no?, las estrofas y demás, que es un poco distinto de lo que es la estrofa literaria, pero pues a partir de ahí, y además a partir del material que Patricia nos facilitó, muchísimo material a través de Classroom. Ella creó una clase de Classroom exclusiva para temas flamencos, y bueno, partiendo de esa información, de todo el material que ella nos ha dado y de todo lo que hemos podido visualizar también, porque lo hemos visto en vídeos, hemos visto muchos ejemplos de letras flamencas, porque también era un poco complicado cómo tratar, qué tipo de temas meter ahí, ¿no? Porque la poesía, sabemos que en literatura se puede hablar de todo prácticamente, pero la poesía en sí se caracteriza precisamente por eso, ¿no?, por la expresión de emociones y demás. Y ahí en el flamenco, pues evidentemente eso es lo que se expresa, ¿no?, emociones, pero sí que hay temas que eran más concretos de lo que es la temática flamenca, ¿no? Y eso sí que lo hemos aprendido a partir de vídeos y demás que hemos estado viendo y visualizando y demás. Pero vamos, que era muy fácil encajar una cosa con otra en realidad, pero con la ayuda sobre todo de Patricia, que nos ha sido inestimable, vamos, a todo el departamento de lengua en general. El ave zancuda y lo que hablamos de la palabra fanfarrón. Ahora sí, vamos a ver, y ya quiero que empecéis un poco más a interactuar conmigo, qué rasgos tiene de característico el flamenco. Nos vamos a centrar sobre todo esta clase en el cante. Si vemos la cúspide de la pirámide, ¿qué palabra aparece? Bueno, la verdad es que es el segundo curso que estamos con Flamenco Vive y Siente, y Carmen Álvarez, la bailaora que colaboró con nosotros, con nuestro instituto el año pasado, también facilitó muchas páginas web, muchos recursos didácticos, y yo lo que he hecho es ampliar un poco más, he diseñado alguna infografía especializada para que trabajen en lengua castellana y literatura. He sentado también las bases del concurso de dibujo para crear la portada.
pero también he dotado de muchos ejemplos, porque no es lo mismo una soleá que un fandango, que unos tangos. Por tanto, yo quería que viesen tanto artistas flamencos clásicos y consagrados como a las nuevas figuras del panorama flamenco, ¿no? Entonces tenían ejemplos desde Manuel Romero, como no podía ser de otro modo, no podía faltar Rocío Márquez, Rosario la Tremendita, que la tuvisteis aquí en el Balastro el pasado verano, pero La Niña de los Peines, Antonio Mairena, para que viesen un poco cómo se podían expresar todo tipo de sentimientos, de emociones, que es lo que le da sentido a la poesía lírica, o sea, a la poesía, en definitiva, sí, al género lírico, quería decir. En definitiva, yo creo que han hecho letras muy buenas. Al principio tuvimos que hacer una primera criba, porque ahí sí que el jurado ha estado formado por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura al completo y conmigo, y por supuesto con los miembros de la Peña Flamenca, porque en definitiva son quienes saben qué poemas para nosotros pueden estar bien construidos y sin embargo en el flamenco pues no terminen de encajar. Así que hicimos una primera criba, la pasamos con los finalistas, había letras simpaticísimas, incluso sobre mis galgos cuando salgo a la sierra con ellos, de algún alumno de primero, súper bonito. Pero nos teníamos que quedar solamente con 3 letras, que era lo factible para poder grabar luego ese disco. Y la verdad que no podemos estar más satisfechas, ¿verdad, claro, Toñi? Sí. Porque las letras ganadoras, que las ha trabajado Toñi, las ha trabajado María Barrera también, las ha trabajado Juanma e Isma Torres, que ahora mismo no está en el instituto, pero que todo el alumnado se ha volcado y algunos se han inspirado en la feria, otros se han inspirado en vivencias propias, en aficiones, pero de ahí han salido 3 letras maravillosas, que son la letra de Sevilla, que se ha cantado por fandango, de Ángela Estudillo, de tercero de la ESO, es el 3er premio. El 2º premio se llama Niña, de Lucía Páez, que es de 4º, también muy bonito y ha sido grabado por Soleá. Estos 2º y 3er premios han sido grabados por Francisco Gallardo al cante y por Eligio Álvarez a la guitarra. Y el primer premio de Raúl Luna se llama Alma Flamenca, que es lo que da nombre a nuestro disco. Es un poema verdaderamente potente, tiene mucha fuerza, tiene mucha garra y está muy bien construido. De hecho, hablándolo con Manuel Romero, que se ha encargado de ponerlo en su voz, y a la guitarra Niño Martín, pues han grabado este tema que ha quedado espectacular. La verdad es que Manuel Romero decía que estaba muy bien escrito, así que no podemos estar más satisfechas con el resultado de este concurso, que da como producto final un disco. La verdad es que a ellos, yo creo que en general el tema del flamenco en Pedrera no les es desconocido, ni mucho menos. No, para nada, porque aquí sabemos que hay mucha tradición y la peña, de la que peña flamenca, con todo esto del festival flamenco y demás. A ellos no les ha resultado extraño, ¿verdad? Algo ajeno, sino sí que les sorprende a lo mejor la relación con la literatura, como te he dicho antes, y la diferencia que puede haber, por ejemplo, a la hora de escribir una estrofa, como puede ser una soleá, en literatura, a una soleá cuando la llevas al flamenco, ¿no? Que sabemos que el flamenco es muy libre en ese sentido. Entonces ellos me comentaban, pero bueno, y se canta en andaluz. Claro, y se canta en andaluz, hay muchas licencias. En lírica, en la literatura también hay licencias, porque el poeta o la poetisa sabemos que se puede tomar las licencias que quiera, pero si lo llevas eso ya a la métrica cantada, pues muchísimo más. Y como dice también Patricia, además lo cantas en andaluz, te tomas esa licencia, ese permiso de acortar palabras o de abrir vocales al final de cada verso, en fin. Entonces a ellos les chocaba un poco eso, ¿no? El que como que una soleá es así, pero luego en flamenco, ¿no? A la hora de cantarla es distinta. Y les chocaba un poco, pero vamos, yo creo que lo que han aprendido es eso, que una cosa es
teoría, ¿no? Y otra cosa es la práctica, ¿no? Pero yo sí veo que sobre todo los 3 finalistas se han quedado muy impactados cuando yo el otro día les puse la grabación. Hombre, claro, cuando lo escuchan, ¿no? Al escucharlo. Entonces, haciendo una broma, se llenaron de orgullo y satisfacción. Pues claro. Sí. Es verdad No me que extraña. les cambió la cara, ¿no? Se les iluminó la carita cuando vieron que aquello que ellos habían escrito sin mucha esperanza de llevarse premio, pero lo hicieron con mucha ilusión por si acaso, cuando lo ven materializado, que de verdad eso se iba a grabar y ven el resultado final, pues yo creo que Sí. ahora les puedes preguntar a ellos a ver lo que te cuentan. Y yo creo que también otra cosa que a nosotros como profesores de lengua y literatura, que ellos y ellas en general lo ven como algo, como casi todo por desgracia últimamente, algo inútil, ¿no? Entre comillas, esto para qué nos va a servir y demás, pero luego nos ha servido este concurso para ver que hay relación entre las distintas artes, que la literatura se relaciona también no solo con el cine, no solo con no sé, con otras artes que pueda ser, yo que sé, la escultura o la arquitectura, sino que también, y evidentemente muchísimo más, con la música. Con la ¿no? música va de la La mano. literatura y la música van de la mano, ya lo hemos visto en versiones no de flamenco, ¿no? Pero en otro tipo de música, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la saeta de Serrat, ¿no? Por ejemplo. Pues sí. Han visto esa relación. Es importante que lo vean. Bueno, en definitiva, que estamos súper Muy satisfechos. contentos, sí. En general, contentos. Muchas veces podéis pensar en flamenco como el ave zancuda, ¿no? Que está en la marisma de Doñana, o también podéis pensar en flamenco como, creo que lo habéis estudiado en historia, y que venía de la palabra fela mengú, que era campesino errante. También se dice que flamencos son aquellos gitanos que venían de la región de Bélgica, de la región de Flandes, y también incluso se ha llegado a decir que se le llama así flamenco a los bailadores porque con la vestimenta que tienen de pantalón de talle alto, sus patas asemejan a las del animal. Bueno, pues yo, gracias a mi profesor que se llama Juanma y a la plataforma de Classroom que la llevaba la jefa de estudios Patricia, pues nos dieron unos recursos a través de una infografía donde había varias páginas web para realizar las letras y también canciones de otros cantadores y cantadoras flamencos. Yo también me inspiré en esa misma infografía y en otros cantautores, pero sí que yo considero que mi idea era escuchar canciones tristes porque son las que creo que a la gente les llega más. Bueno, yo igual que ellos dos también me he inspirado en lo que nuestros profesores nos han dado como recursos, pero también en mi tierra, en lo que nos gusta, porque ya que considero que escribir sobre algo que te gusta es mucho más fácil que algo de lo que no, entonces me he basado en nuestras costumbres, en lo que cotidianamente hacemos y en lo que nos gusta básicamente. Yo he querido transmitir un sentimiento que se expande por todo el cuerpo, un sentimiento de tristeza profunda, y con un cante que suene fuerte a la hora de llevar la música. Pues mi letra trata de la pena y de también está relacionada con el amor, de pues un hombre que está como que detrás de una muchacha pues y siente sentimientos por ella. El mío trata al principio sobre un sentimiento y luego en otra estrofa cambia a la razón del sentimiento y un poco a la cultura flamenca. Y la mía, como su título dice, Sevilla, trata sobre bueno, sus pueblos, sus costumbres, lo que he querido mencionar, las fiestas más populares como son la feria, la Semana Santa, hacerle mención a ellas. Pues yo he aprendido a realizar pues letras flamencas y también que desde una base, porque yo la escribí pensando que no iba a llegar a nada y pues la verdad que me sorprendió mucho que hubiera ganado y que se puede llegar a todo lo que tú quieras conseguir. Yo he descubierto el gran cambio que hay de una letra escrita, una métrica escrita a una métrica cantada. Es algo muy diferente que al escuchar un fragmento de la canción se nota bastante que no es lo mismo que yo he escrito y sobre todo que lo bonita y lo grande que es la cultura flamenca.
y yo lo mucho que puedes transmitir a través de la música. Yo no pensaba que tú a través de la música podrías expresarte y expresar todo lo que sientes y todo lo que llevas dentro a través de una simple letra. Pues a mí me ha sorprendido mucho y sobre todo pues que haya sido cantada y bailada por autores de aquí de Pedrera y de los alrededores, y me ha parecido que el resultado ha sido fascinante y me he quedado impresionada al verlo. Yo todavía no lo asimilo. Yo también muy impresionada porque cuando yo la escribí no pensaba que fuera, mucho menos que fuera a ganar y que la hayan grabado para un disco. Mi marido no está aquí, que está en la guerra de Francia. Mi marido no está aquí, que está en la guerra de Francia. Buscando con un candil a una pícara mulata de algún Bueno, como os contaba, este proyecto de Flamenco Vive y Siente, este año se había planteado el desafío de hacer un disco, de grabar un disco con letras compuestas por el alumnado, pero ese disco necesitaba una portada, porque, en fin, los discos más emblemáticos de la historia tienen una portada que se ha hecho igualmente emblemática. Y en este caso, pues yo tenía que contar sin duda con la colaboración de mi compañera Pilar, que es la profesora de Educación Plástica Visual y Audiovisual, y yo quería que ella en su materia creara una situación de aprendizaje o unas tareas evaluables para que el alumnado participara en un concurso de dibujo. Así que ella es la que puede contar cómo ha transcurrido todo. Bueno, pues comentar que desde que Patricia me comentó la idea, me pareció una idea estupenda que podíamos desarrollar en clase, y bueno, han participado los 3 cursos de la ESO, segundo, tercero y cuarto, y la idea ha sido, pues, como dice Patricia, elaborar la portada. Para ello hemos trabajado la composición artística de forma libre con la temática del flamenco, y he dejado al alumnado pues expresarse libremente. Ellos han elegido las técnicas y materiales que más les han gustado. La mayoría pues han hecho con rotuladores, lápices de colores, alguna técnica seca, pero también ha habido algunos más valientes que se han atrevido con la técnica de la acuarela, que es más complicada. Y han habido bastantes trabajos muy curiosos, muy interesantes. Ha habido unos ganadores porque se ha dado un premio en cuarto de la ESO, ha ganado la portada para el disco final, y 2 premios más se han dado en segundo de la ESO. Y bueno, los alumnos se ha visto que han participado con bastante motivación. Y nada más, yo creo que ha sido una actividad que le ha gustado bastante. Y en mi huerva por la ría hay una copla que se baña, y una copla que se baña. Y en mi huerva por la ría hay una copla que se baña, en mi huerva por la ría hay una copla que se baña. Sí, el jurado sí fue... Lo elegimos entre miembros de la Peña Flamenca y yo misma, porque, como bien comentaba Pilar, bueno, se han inspirado en muchas cosas, pero una de ellas era que algunas portadas estaban muy basadas en la feria. Algunos relacionan mucho el flamenco con la feria, y el flamenco es otra cosa, es un arte que tiene muchísima profundidad, tampoco se circunscribe solamente a Andalucía, aunque Andalucía es fundamental, por supuesto, y nuestro arte andaluz por antonomasia, ¿no? Pero en ese jurado han estado miembros de la Peña Flamenca, ha estado su presidente, han estado los cantadores que han grabado nuestro disco, y he estado yo. Y la verdad es que había muchos trabajos muy buenos, pero
tuvimos que elegir los 3 primeros entre unos 5 o 6 trabajos finalistas. Y creemos que el que ha resultado ganador, el primer premio de Rafael Jesús Fernández Marquina, un alumno de cuarto, es uno de esos así con un ambiente más surrealista. Él también explica un poco qué técnicas ha utilizado y si ahora tenemos ocasión, pues vamos a entrevistarlo para que nos hable de cómo ha desarrollado él su portada, que él no se esperaba para nada ganar, pero ha hecho un trabajo muy bonito y en la portada del disco queda muy chulo. Muy diferente a todos. Sí, destaca. Es original. De los demás. Serrana la veces que te lo han vestía, pero mira quién te ha visto y quién te ve, quién te ha visto prima mía para no verte, quién te ha visto para no ver. Yo no tenía nada buscado, yo en plan, me vino una lluvia de ideas y empecé a pensar cosas, en plan de Andalucía, todo relacionado con el flamenco, y ya digo, algo que simboliza el flamenco, pero que sea como muy simbólico, que no tenga, que digas tú, el flamenco, sin ver lo que es el flamenco. Y yo lo que hice fue, digo, un árbol, las ramas del flamenco y las raíces, para representarlo un poco más le puse las castañuelas. Pero nada, y luego ya lo único que busqué fue, en plan, la bailadora. En eso me basé. Yo, bueno, a mí nos dijeron que el disco se llamaba Vivir y Sentir el Flamenco, y yo a partir de esa idea pues empecé un poco a maquinar en mi cabeza de que lo podía hacer. Y a partir de eso ya fue surgiendo la idea, hice un primer boceto que era un poco diferente de la idea que llegó y después busqué referencia y ya cambié un poco y se quedó el definitivo. Representa una flamenca, tiene un corazón verde y le está saliendo como la bandera de Andalucía y básicamente representa que está sintiendo el flamenco en su máxima expresión. Yo quería transmitir como una forma de aprender lo que era el concepto del flamenco, por eso representé la rama, para representar que no solamente había una forma, que había varias. Yo quería que fuera más oculto, que no fuese tan evidente, que no se sintiera a simple vista, tendrías que profundizar al ver el dibujo. Yo, bueno, lo que quería representar en el dibujo era un poco el título, o sea, pasa como la frase de vivir y sentir el flamenco a una imagen, que es lo que más o menos quise intentar. Digo, si veas un árbol, lo hago a mi manera, imaginando. Y ya se me iban subiendo ideas, digo, ¿por qué no pongo las raíces más en el aire? Y ya fue cuando se me vino, digo, si voy a poner las raíces en el aire y quiero poner también bailadora, ¿cómo pongo la bailadora? No van a estar sueltas en el aire. Entonces planeé de poner las dos plataformas, como si estuviesen girando alrededor del árbol. Emoción, yo no me esperaba que fuera a entrar en lo del disco. La colaboración de la Peña en el proyecto, bueno, desde el primer momento que nos lo propuso, nosotros vimos el cielo abierto. Es decir, uno de los déficits del flamenco y de las peñas es cómo llegar a la juventud, cómo que la juventud conozca el flamenco. Bueno, nosotros decimos que el flamenco, cualquier andaluz se puede enamorar del flamenco, pero lo tiene que conocer primero. Si no lo conoce, es imposible. Tú no te puedes enamorar de algo que no conoces. Y entonces este proyecto nos ha llevado a que podamos acercar la realidad y lo que representa el flamenco a los niños de una edad en la que ahí es cuando van a empezar a tener su propia formación como personas, ¿no? Y Patricia nos dio la oportunidad esa, nos ofertamos, hicimos todo lo posible y la colaboración ha sido maravillosa, ¿no?
Estamos dispuestos a continuar así y a implementar y a hacer todavía proyectos mejores, ¿no? Y además con el resultado nos hemos encontrado sorprendidos pero muy gratamente, ¿no? Es decir, la calidad de las letras eran superiores a muchos de los escritores que hay hoy día en el mercado, ¿no? Incluso uno de los cantadores que la ha versionado me dijo que le había costado menos el adaptarla a cantarla que adaptar poemas de otros escritores ya famosos, ¿no? Eso quiere decir que la métrica que habían utilizado los niños y demás era métrica flamenca, métrica totalmente acorde para poderla cantar, ¿no? El dibujo fue un dibujo surrealista, impresionista y demás, no sé cómo llamarlo, pero que de una calidad enorme, ¿no? Y una expresividad fabulosa, ¿no? Y luego todo el resto de los dibujos igual, ¿no? Entonces, y hoy el resultado que hemos tenido, pues me parece a mí que es espectacular, ¿no? Para Peña Flamenca puede suponer el romper una de las barreras que tienen todas las peñas, que es el relevo generacional. Es decir, las peñas se dotan fundamentalmente de gente ya mayor, incluso diría de 40 y 50 años para arriba, ¿no? La Peña de Pedrera tenemos una virtud de que tenemos alguna gente joven, pero gente de 30 o 40 años, no menos, ¿no? Esto puede suponer de que niños de esta edad se ilusionen por el flamenco. Tenemos que empezar a hacer más actividades como esta, tenemos que empezar a hacer cursos de formación, tenemos que cambiar la mentalidad de los que nos gusta el flamenco y estamos en el flamenco, en que nadie se acerca al flamenco cantando una seguirilla o una tonada con toda su crudeza, sino que se acercan por temas mucho más simples y más cotidianos, ¿no? Y por eso es la importancia de este proyecto, ¿no? Que hemos acercado el flamenco con unos tangos, con unos fandangos, con un flasmú de baile, con una expresividad, es decir, con los temas que atraen mucho más, ¿no? Que no hay en el mundo cosita, hay que yo pues a querer tanto que no hay en el mundo cosita, hay que se puede a comparar contigo, que por graciosa y bonita. Conoce después de este proyecto, la juventud pedrereña y los niños de 13, 14, 15, 16 años lo conocen mucho más que antes. Seguro, porque algunos de los niños que han participado en este proyecto a lo mejor no habían visto flamenco o no habían escuchado flamenco nada más que de fondo y con lo que para ellos es negativo, esa retintín del ay, de los hondos, de lo negativo, ¿no? Y ahora lo están conociendo como la expresión de un pueblo que canta todos sus sentimientos, porque el flamenco es eso, cantar todos los sentimientos. El flamenco lo mismo te canta religiosidad con sus saetas o sus zambombas en Navidad, que te canta los sentimientos normales como los sentimientos diarios, como te lo canta la soleá, como te cantan la muerte y la tristeza, como te lo canta una seguirilla, ¿no? Entonces, eso lo están conociendo ahora, van conociendo eso, y los sentimientos de alegría, que es la bulería, las alegrías y demás, ¿no? Entonces, el flamenco es la expresión cantada de todos los sentimientos, y eso es lo que están aprendiendo, ¿no? Más que aprenderlo, a conocerlo, lo han conocido, y una vez que los conoces, al final te enamoras de él, porque el flamenco se enamora a cualquiera de él. Algo que a mí me ha costado mucho, yo no tuve la facilidad de aprender en Estepa, como me he formado en Sevilla. Entonces nosotros hemos hecho una academia en Estepa para que la gente empiece a formarse desde cero, sin presión ninguna, sin que deje sus estudios y se lo pase bien con nosotros. Nosotros tenemos una academia que no se encuentra a 100 kilómetros a la redonda. En nuestra academia se imparte clases de cante, clases de baile y clases de guitarra. Bueno, sí, yo quería agradecer las palabras de Juan José Monedero, presidente de la Peña, porque primero por lo fácil que me ha hecho alcanzar el objetivo primordial, que era el grabar
esas letras, el tener la seguridad de que yo contaba con el respaldo de la peña. Y la clave del éxito de este proyecto radica especialmente en que el alumnado tan joven, porque lo que tenemos en el Instituto Carlos Cano son adolescentes entre 12 y 17 años como mucho, pues estaba en que pudieran sentirse parte del flamenco, pues por ejemplo viendo materializadas sus letras que ellos escriben sin pensar que puedan llegar a ser efectivamente como han sido grabadas por artistas profesionales. Eso para mí ha sido maravilloso. De hecho, cuando yo les comuniqué que habían ganado los respectivos premios al alumnado, se pusieron muy contentos. Pero cuando verdaderamente se dieron cuenta del alcance que tenía el trabajo que habían hecho fue cuando escucharon las letras grabadas. Entonces, algunos, incluso Raúl Luna, quien tiene el primer premio y que da nombre, su letra al disco con Alma Flamenca, dice que todavía no lo ha asimilado, lo cual a mí me emociona. Y bueno, yo agradezco también especialmente a Pablo Corona, el técnico del ayuntamiento, y al ayuntamiento y a la Concejalía de Educación y Cultura especialmente, pues toda la ayuda que hemos recibido. Así que, bueno, estamos muy satisfechos. Es que es muy fácil trabajar con Patricia, eso sí es verdad. Contigo. Pero además las letras estas van a ser cantadas en el Festival Flamenco, invitaremos a los alumnos y yo creo que se van a sentir allí entonces todavía mucho más satisfechos cuando vean en directo un cantador flamenco cantando sus letras ante 200 o 300 personas. Todavía se van a emocionar más y los van a hacer que continúen en este camino. Exacto.